actualización de COVID-19 para el Estado de Nuevo León. En representación del doctor Manuel de la Oca Vasos, secretario de Salud en el Estado de Nuevo León, quien por motivos de agenda se encuentra con el gobernador del Estado en reuniones con diputados y con alcaldes, no ha podido estar presente esta tarde. Nos acompaña la doctora Amalia Becerra Aquino, su directora del Hospital Metropolitano e infectóloga pediatra. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a repasar las cifras de COVID-19 en el Estado de Nuevo León y vamos a empezar con la gráfica de carga de enfermedad. Podemos ver cómo hasta el día de hoy tenemos 97,326 casos confirmados a nivel país. Vean ustedes cómo poco a poco el mapa se va poniendo más de color más rojo intenso, color marrón. Esto significa que tenemos cada vez más entidades federativas con una transmisión comunitaria muy acelerada. Y también pueden ver ustedes ahí a su lado izquierdo cómo la cantidad de funciones pues va muy directamente relacionada con el número de casos. Siguen estando todavía concentrada en algunas entidades, sin dejar de ver que prácticamente en todo el país hay una transmisión comunitaria del virus, pero sigue concentrada en ciertas entidades como Ciudad de México, Estado de México, que conforman el Valle de México, que son los que tienen la mayor cantidad de casos, Baja California, Veracruz, Tabasco y Sinaloa, siendo estas las entidades federativas con el mayor número de casos. El total de las defunciones para el día de hoy, 10,637, ya pasamos ese número de 10,000 y estamos muy cercanos a llegar a 100,000 casos. Seguramente en 24 horas alcanzaremos ese número. Si ustedes recuerdan cuando inició la epidemia en el diciembre del año pasado en China, China tuvo menos de estos casos, siendo el epicentro de la epidemia. A partir de que esto se convierte en una pandemia y hay una transmisión acelerada de casos a nivel comunidad en todo el mundo, empiezan a haber otros epicentros de la pandemia como Estados Unidos, en algún momento algunas regiones de Europa como Italia y España. Ahorita le está tocando a la región de las Américas. Cuando vemos la carga de la enfermedad específicamente en el Estado de Nuevo León, revisamos que al día de hoy el Estado de Nuevo León tiene 3,102 casos. Hoy agregamos 106 casos más que el día previo. Esto se desglosa de la siguiente manera: 1,297 casos confirmados por laboratorios privados. Los confirmados en hospitales privados, 147 casos, y los casos confirmados por el INDRE dan un total de 1,658 casos para dar el gran total de 3,102 casos confirmados hasta hoy en el Estado de Nuevo León. Hasta este día en el Estado hemos estudiado a 33,675 personas, son las mismas personas a las que en algún momento se les aplicó una prueba de diagnóstico para COVID-19. En total, al día de hoy en el Estado tenemos 125 defunciones, tenemos lamentablemente 4 defunciones más que el día de ayer. Sigue habiendo número de casos y por lo tanto es inevitable que vayamos a tener defunciones. Por eso creo que nuestro objetivo debe estar enfocado en la prevención. Vamos a tratar de prevenir hasta donde nos sea posible, evitar que haya más contagios. La curva que ya todos conocemos muy bien de la incidencia diaria y acumulada. La acumulada son las barras verdes. Como les he comentado, va a estar siempre ascendente porque se van sumando los casos de un día, otro día y otro día consecutivamente. Y la incidencia diaria son las barras rojas. Lo que quiero que vean es cómo el inicio de la gráfica, las barras rojas apenas se alcanzaban a distinguir porque el número de casos todavía era menor. A medida que transcurren los días y las semanas, esas barras rojas, vean cómo cada vez
a simple vista se van haciendo más evidentes y más fácil de distinguir. Eso es porque el número de casos cada vez es mayor. Como les comentaba también el día de ayer, prácticamente estamos teniendo todos los días alrededor de 100 casos, algunos días un poco más, algunos días un poco menos, pero andamos ahí alrededor de 100 casos. Tenemos que revisar muy bien estas cifras y también nosotros analizarnos y ver hasta cuánto yo tengo de margen para continuar con mi capacidad hospitalaria suficiente. Hablando específicamente de casos y defunciones en el estado de Nuevo León, desglosados por grupos etarios, tenemos lo siguiente. En el grupo de 60 años y más, 442 casos y 67 defunciones, sigue siendo el grupo que más defunciones tiene, no el que tiene más casos. En el de 45 a 59 años tenemos 826 casos y 49 defunciones. Vean ustedes cómo en los últimos días el número de defunciones de este grupo etario se ha incrementado gradualmente, a pesar de que aparentemente no es el grupo de mayor riesgo, pero es el grupo en el que mayormente se han incrementado las defunciones en los últimos días. En el grupo de 25 a 44 años es el grupo con más casos, pero que también tiene defunciones, con 8 defunciones hasta el día de hoy. En el de 19 a 24, 301 casos con una defunción. En el de 11 a 18, 82 casos sin defunciones. Y en el de 0 a 10, 64 casos sin defunciones también, afortunadamente. La distribución por género, masculino 56% y femenino 44%, ha permanecido casi sin alteración, aunque se recuerdan que en un principio la distribución era casi de 2-1, esto ha bajado un poquito, pero sigue siendo predominantemente masculino. La distribución de las personas infectadas con COVID-19 de acuerdo a su lugar de residencia no muestra mucho cambio, sigue siendo predominantemente en los municipios del área metropolitana, que efectivamente son los municipios que tienen mayor densidad poblacional, y así vemos que tiene Monterrey 757 casos, Guadalupe 591, Apodaca 431, y así van disminuyendo hasta incluir municipios que aparentemente eran del área rural o son del área rural, pero que los alcanzó la transmisión comunitaria. Los pacientes de asilo siguen siendo exactamente los mismos, Guadalupe con 74, Monterrey con 14 y Santiago con un caso. La proporción de personas según el tipo de tratamiento sigue estando de la misma manera. El 20% han requerido atención médica hospitalaria y el 80% han requerido atención médica en casa. Como les he repetido previamente, recordemos esta gráfica, porque esta nos va a decir en qué momento no vamos a tener suficiencia hospitalaria. Hoy tenemos 248 personas hospitalizadas por COVID, ya sea casos confirmados o casos sospechosos. En el grupo de 60 años y más tenemos 83 casos confirmados y 20 casos sospechosos. En el de 45 a 59 años tenemos 55 confirmados y 22 casos sospechosos. En el de 25 a 44, 41 confirmados, 19 sospechosos. Y en los grupos de personas más jóvenes, afortunadamente hoy tenemos muchos menos casos hospitalizados. En total, 248 desglosados en 185 confirmados y 63 casos sospechosos. Con estos pacientes, si todos estuvieran en un solo hospital, estaría lleno el hospital. Si estuvieran solo en un hospital, estaría lleno un hospital, pero están distribuidos en diferentes hospitales, entonces tenemos todavía capacidad hospitalaria.
Esta gráfica es para ver las hospitalizaciones, pero les recuerdo que son las hospitalizaciones de pacientes que ya se confirmaron a través de una prueba. Vean cómo la curva va ascendiendo. Primero tuvimos una meseta que fue más o menos larga, duró varias semanas. Luego tuvimos un escalón, se incrementaron el número de casos. A partir de ahí fue un ascenso gradual en las hospitalizaciones. Luego tuvimos un pequeño descenso de más o menos 2 días, pero luego se retomó nuevamente. En esta curva nos vamos a dar cuenta en los siguientes 14 días si estamos nosotros realmente siguiendo las medidas de prevención al salir. El estatus de las personas que han tenido COVID-19 en el estado de Nuevo León, el 58% ya se recuperó, que son 1,738 personas, y el 42% está en proceso de recuperarse, 1,239 personas. ¿Cómo estamos situados a nivel país? ¿Cómo está Nuevo León situado en relación al resto de la República? Con las cifras del estado, Nuevo León está en el lugar número 8 con 3,102 casos, y con las cifras oficiales, las que son validadas por el INDRE, Nuevo León está en el lugar número 20 con 1,523 casos, para dar un total al día de hoy a nivel país de 97,326 casos confirmados acumulados. Vamos a analizar las defunciones del día de hoy. Desafortunadamente son 4 familias más saben que esto es real, tuvieron una pérdida irreparable y lamentable. Una vida jamás se va a poder recuperar, pero no permitamos que estas vidas que se pierden sean en vano. Vamos a tratar de hacer lo posible todos para que ocurran los menos decesos posibles. Todos podemos colaborar a que sea de esta manera. El primer caso es una femenina de 68 años de edad que fallece en un hospital del Seguro Social. Ella tenía como comorbilidades hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus. El segundo caso es un paciente femenino de 56 años de edad que fallece también en el Seguro Social. Él estaba posoperado de un tumor cerebral y además tenía tabaquismo como comorbilidad. El siguiente caso es una femenina de 59 años de edad, también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad como comorbilidades. El último caso del día de hoy es un paciente masculino de 81 años de edad que falleció también en el Seguro Social con hipertensión arterial sistémica, enfermedad cardíaca previa y obesidad como comorbilidad. Como les comento, las defunciones son sucesos inesperados para la familia, que aunque sepan que su familiar, su paciente ingresa con una sospecha de COVID, y por más que los tratemos de preparar, nadie está preparado para recibir una noticia como esta. Vamos a hacer énfasis en las medidas de prevención. Si no tienes que salir, no salgas. Vamos a seguir estas medidas para que tu familiar que sí tiene que salir, tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu papá, tu mamá, que tiene que salir a trabajar, que él salga seguro. Si tú no tienes que salir, quédate en casa. A todos los jóvenes y a todos los niños, si no tienes nada que salir, quédate en casa, para que tu familia que sí tiene que salir a trabajar, lo haga con seguridad. Hoy quiero comentarles que dentro de todas estas noticias que no son agradables comentarlas y mucho menos darlas a la familia, también tenemos algunas noticias que son buenas. Hace unos días en el Hospital Metropolitano dimos de alta a uno de los médicos que teníamos hospitalizado. El doctor estuvo 13 días con nosotros, 13 días en que su estado de salud estuvo variando. Al final
le ganó la batalla al COVID con la ayuda de él, principalmente con sus ganas de salir adelante y con la ayuda del personal del hospital. Es alguien más que le ganó la batalla del COVID y eso puso muy contento al personal del hospital. Otra buena noticia es que en el hospital hasta este momento tenemos 27 personas ya tratadas con plasma convaleciente y el éxito hasta este momento en esta muestra, que sigue siendo pequeña, es alrededor de un 65%, 70% de éxito. Todavía es pequeña la muestra, todavía falta más que revisar en estos pacientes, pero pues es una buena noticia, es un dato muy prometedor para el tratamiento de estos pacientes. Hasta este momento, las defunciones en el estado siguen siendo predominantemente en el Seguro Social, son 125 en total, 83 de ellas han sido en el Seguro Social. Lo he dicho otras veces porque el Seguro Social atiende al 70% de la población en el estado, entonces esto ya sabíamos que la proporción iba a ser de esta manera. También, al igual que el número de casos, están localizados en los municipios que tienen mayor número de casos porque tienen mayor densidad poblacional, como son los municipios del área metropolitana, Monterrey, Guadalupe y Apodaca principalmente. Estoy a sus órdenes. Doctora, buenas tardes. Maite Villasana, en vivo para Telediario. Preguntarle varias cosas. La primera de ellas, se está sancionando a algunos comercios, por ejemplo, ubicados en diferentes puntos del área metropolitana, centros comerciales también, pero ¿qué está ocurriendo con el tema de las aglomeraciones, por ejemplo, en el transporte público? ¿Cuántos camiones, cuántas unidades de vagones en el metro se están aplicando estas medidas y se está sancionando en realidad el tema del transporte? ¿Cuáles son las labores que están haciendo en ese sentido la Secretaría de Salud y cómo van a proceder? Si nos pudiera explicar este tema, por favor. Muy bien. Las medidas en el transporte siguen siendo las mismas, o sea, no ha cambiado, es el uso obligatorio de cubreboca para abordar el transporte tiene que ser, el uso de gel antibacterial. Sabemos que a veces no es posible guardar la distancia, sin embargo, si todos traemos el cubreboca, vamos a disminuir de manera muy importante el contagio, vamos a disminuir de manera muy importante la transmisión. Esto es una medida primordial. Se está sanitizando los transportes, al final de cada recorrido se hace sanitización de todas las unidades. ¿Qué otra cosa se está haciendo? Se están haciendo revisiones. Acuérdense que en ningún caso las revisiones tienen afán recaudatorio, ni en los comercios ni en el transporte, porque la finalidad es la salud, es prevenir los contagios. Se seguirán trabajando, hay otra instancia que se encarga de eso, no es propiamente la Secretaría de Salud, no es atribución de la Secretaría de Salud, se está trabajando. La recomendación aquí a las personas, porque estamos muy claros que un gran porcentaje de la población usa transporte público. Entonces, ¿cuáles serían las medidas tú, ciudadano, si vas a abordar transporte público? Bueno, es recomendable que a partir de ya aprendamos a vivir como lo hemos venido diciendo en esta nueva realidad. Yo tendría que tener siempre un gel antibacterial disponible. Hay presentaciones muy pequeñitas que podemos traer cada uno de ustedes. Eso debe ser de aquí en adelante, independientemente de la pandemia de COVID, tendremos que aprender a traer un gel antibacterial y traer un cubrebocas. Hoy aprendimos con COVID a usar cubrebocas en espacios públicos, pero si ustedes revisan en otros países, por ejemplo en China, es muy común que en los países de Asia, particularmente China, usen cubrebocas si la persona está enferma de vías respiratorias, no COVID, no influenza. Si estoy con una enfermedad de vías respiratorias, es mi responsabilidad individual usar un cubrebocas. Sabemos todavía que hay personas que se resisten al uso de cubrebocas. Cualquier ciudadano no necesita ser autoridad para decirle a alguien más, por favor usa tu cubrebocas, porque si tú no lo estás usando, me estás afectando a mí o puedes afectar a mi familiar que está teniendo que salir a trabajar.
tema porque sin duda la responsabilidad del ciudadano tiene mucho que ver y es un parteaguas en que incrementen o se mantengan los casos, pero también es responsabilidad seguramente de las autoridades y del tema del transporte. ¿Hay o no hay multas o sanciones para el transporte público en el área metropolitana? Hemos visto las aglomeraciones, hemos entrevistado al director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Noé Chávez, y él asegura que no está en sus facultades. ¿Qué pudiera hacer ahí la autoridad en el sector salud? La Secretaría de Salud, la atribución de la Secretaría es revisar, la Secretaría no puede multar, ¿verdad? Entonces, la Secretaría puede hacer revisiones de que si están cumpliendo el protocolo de salud. ¿Cuál es el protocolo de salud? El uso de cubrebocas, que las unidades estén sanitizadas. Pero bueno, con mucho gusto yo paso la información para que las personas a las que corresponda esto, que es transporte, pudieran estar aquí con nosotros. Porque a partir de hoy y en los siguientes 14 días o las siguientes 2 semanas, acordémonos de los escenarios, 2 a 4 semanas, vamos a estar haciendo mediciones aproximadamente a las 2 y a las 4 semanas, va a ser bien importante. Y también algo importante es que puede haber cambios. Podemos decir, en los siguientes días el comportamiento fue bueno, se han mantenido las cifras y entonces podemos seguir. O el otro escenario, las cifras no han sido buenas, incrementaron el número de casos, incrementó el número de funciones y nos detenemos o nos regresamos. Y en esto estamos todos involucrados, está involucrado la sociedad, está involucrado salud, están involucradas las otras dependencias, es trabajo de todos. Esto, una sola persona o una sola dependencia o una sola entidad, es imposible que lo pueda resolver. Necesitamos la ayuda de todos. Constantemente para tratar el tema. ¿Se ha hablado con el gobernador, por ejemplo, o con los transportistas sobre la posibilidad de sanciones más allá de las inspecciones y claro, la sanitización? Sí, sí se ha hablado, pero también es un tema muy delicado el pensar que esto tenga un afán recaudatorio. Lo que no queremos pensar es, estamos tratando de multar y recaudar. No es así. Están en conversaciones, pero vuelvo a repetir, no hay afán recaudatorio en esto. Necesitamos que la prioridad sea la salud de los ciudadanos, pero también hay una responsabilidad individual, que cada uno de nosotros haga conciencia de que lo que estoy haciendo me puede afectar a mí, a mi familia y a mi entorno. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ahondando más sobre el tema del médico que dice que venció al COVID-19 en el Hospital Metropolitano, ¿nos podría dar un poco más de datos? Es decir, ¿dónde se contagió el médico? Si tenía una enfermedad existente, ¿qué especialidad tiene? ¿Su edad? Por mencionar algunos de los datos. Si estaba intubado también, si se le aplicó plasma. También mencionarle si hay más datos sobre los brotes en los hospitales, es decir, si salieron más contagiados en el Hospital Universitario, Clínica 25, Materno Infantil. Y por último, preguntarle si de los decesos de hoy pertenecen a algún asilo, doctor. Sí, la última pregunta es, no pertenece a ningún asilo los decesos de hoy. De los brotes de hospitales no ha habido nuevos casos, seguimos contabilizando los mismos que ya teníamos. Respecto al médico que tuvimos hospitalizado, voy a decir algunos datos por respeto, porque él nos pidió mucho manejar sus datos con mucho cautela y mucha confidencialidad. Voy a decir lo que puedo explicar. Es un paciente de 52 años, médico especialista, no voy a decir la especialidad porque hay muy pocos médicos especialistas de esa área. Él estuvo 13 días con nosotros, llegó con afectación pulmonar importante, con infiltrados, le llamamos infiltrados a las manchas que se ven en los pulmones, que significa que hay mucha inflamación. Esas infiltrados fueron aumentando gradualmente, su requerimiento de oxígeno aumentó gradualmente, hubo necesidad de poner algo que le llamamos cánulas de alto flujo, que es una medida como previa a la intubación, es decir, es con ese procedimiento intentamos en algunas personas en las que la respuesta del paciente lo permite,
intentamos evitar la intubación y todas las complicaciones que la intubación nos puede dar. A este médico lo tuvimos con cánulas de alto flujo varios días, lo resistió bastante bien. Es muy complicado, lo vivió en carne propia y después empezó a tener un requerimiento de oxígeno cada vez menor, hasta que finalmente se le retiró, el paciente evolucionó y pudo darse de alta. No tenía comorbilidades, pues él tiene práctica privada y entonces pues seguramente hubo contacto por ahí. No trabaja en una institución pública, tiene práctica privada, se dio de alta en buenas condiciones. Buenas tardes, doctora. Específicamente le quiero preguntar sobre las tiendas de conveniencia. ¿Por qué no se les está exigiendo que tengan las medidas preventivas como los tapetes sanitizantes, el gel o las maquinitas para tomar temperatura, que sí se les está exigiendo a otros comercios que ya se consideran esenciales y que abrieron sus puertas? Sí, no sé por qué no se está exigiendo, pero me parece muy correcta tu observación. Aprovecho para comentar, hemos observado precisamente en tiendas de conveniencia que tampoco respetamos nosotros como usuarios, todos hemos ido a tiendas de conveniencia, el uso del cubrebocas. Tienen gel habitualmente en las cajas, pero sí a lo mejor sería conveniente que lo tuvieran un pequeño filtro como lo estamos teniendo en prácticamente todos los lugares. Yo reviso esta observación que haces, me parece muy buena porque va a ser mayor el flujo, amerita que lo tengan. Buenas tardes, doctora. Entendí que los 27 pacientes a los que se refería que han recibido tratamiento de plasma son en el Hospital Metropolitano. Así es. Quisiera saber, en todo el estado, contando hospitales públicos y privados, ¿cuántos pacientes ya llevan este tratamiento? Obviamente, ¿qué reacción han tenido? ¿Y cuál sería la principal diferencia que han notado, entendiendo que todavía es pronto y es una muestra reducida? ¿Cuál es la principal diferencia que ha notado entre los pacientes que llevan este tipo de tratamiento con plasma y los que no lo tienen? Respecto a los que no lo tienen. Sí, mira, el número total de pacientes no lo tengo con exactitud, pero debe andar alrededor de algunos 40 en el estado aproximadamente, tal vez un poco más. La gran diferencia que hemos visto y lo que hemos podido observar en esta muestra, que todavía es pequeña como para hablar de resultados definitivos, es que está mejorando la severidad de la inflamación a nivel pulmonar. Es decir, esa inflamación que nosotros vemos y de la que platicábamos anteriormente, esos infiltrados pulmonares, cuando aplicamos el plasma convaleciente en una gran parte de los pacientes regresan, o hay una desinflamación y hay una mejoría en los infiltrados pulmonares y por lo tanto una mejoría en la función respiratoria de los pacientes. También lo que hemos aprendido en este tiempo que llevamos usando el plasma convaleciente es que probablemente lo tenemos que aplicar más tempranamente de lo que se había previsto. Habíamos previsto que se iba a utilizar solamente en pacientes críticamente enfermos, pero casi como una medida heroica. Y hoy hemos aprendido en que si lo aplicamos más tempranamente, el paciente va a tener más posibilidades de responder. En COVID-19 hay una etapa de la enfermedad que se le llama tormenta inflamatoria o respuesta inflamatoria acelerada, donde hay demasiada inflamación. A veces cuando aplicamos el plasma en estos pacientes donde esta fase está demasiado avanzada, ya no los alcanzamos, aunque los hayamos puesto. Entonces eso hemos aprendido, que lo tenemos que aplicar un poco más tempranamente y que la mejoría más evidente que se ve clínicamente es que mejora la función respiratoria porque mejora la inflamación pulmonar, y a nivel de laboratorio pues hay muchos parámetros que hemos visto que mejoran. Pero solamente, ¿en cuántos hospitales se está practicando este tratamiento y si tendrá el número de donantes de plasma que hay actualmente? Prácticamente en cualquier hospital del estado que lo requiera se puede aplicar, que tenga las condiciones para usarlo, se puede aplicar. Esto lo está liderando el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, que depende de la Secretaría de Salud. Ahí es donde se hace en contacto con los donantes,
En el hospital recibimos donantes y hacemos la féresis, que es la extracción del plasma del donante, previa evaluación, pero de ahí se puede distribuir a prácticamente cualquier hospital que lo necesite. También sabemos que no son muchos los hospitales que están atendiendo a este tipo de pacientes. Hospitales privados, el hospital universitario, algunos hospitales del Seguro Social y el hospital metropolitano. Para hacer esto habitualmente tiene que ser un hospital grande, porque habitualmente estos pacientes son de pacientes críticos que requieren cuidados de terapia intensiva. Doctora, 2 preguntas más. Preguntarle si hubo algún factor común entre los 106 casos positivos de los que informa el día de hoy, usuarios del transporte, insistir en este tema, y cuál es la capacidad hospitalaria que tiene ahorita Nuevo León. Sí, la capacidad hospitalaria ahorita o la ocupación hospitalaria es 21%, en eso han dado últimamente, en estos últimos días. Si hablamos de la capacidad hospitalaria total, se va un poquito más, más abajo. La capacidad es todo. La ocupación puede variar entre 15, 21%, dependiendo si estás hablando camas de terapia intensiva o camas que no son de terapia intensiva. Entonces, hay capacidad hospitalaria. No tengo la información exacta de los 106 casos, sí está documentada, porque cada paciente que se le hace una prueba se le hace algo que se llama estudio epidemiológico, donde vienen muchos factores. No viene específicamente si viajó en transporte público en el estudio epidemiológico. Sin embargo, podríamos deducir si qué porcentaje de la población viaja en transporte público, extrapolarlo a los 106 casos, ¿verdad? Esa sería una manera de inferir. Por ejemplo, consideran que ahorita ya no es importante si había viajado a otros países, consideran la edad, consideran si tiene comorbilidades, cuáles comorbilidades: diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, alguna alteración del sistema inmunológico, si el paciente vive con VIH, si el paciente tiene otro tipo de enfermedades, si la paciente está embarazada, si tiene alguna situación que lo ponga en riesgo. Eso sí considera. Considera también si viajó al extranjero, o también hay que consignar si viajó a otra ciudad. En este momento sí es importante, porque la pandemia se está conduciendo de manera diferente en todo el país. Entonces, si por ejemplo alguien nos dice que a lo mejor en la ciudad tuvo muchas precauciones, pero viajó al Valle de México, sería un punto importante a tomar en cuenta, ¿sí? Si nos dice a lo mejor que es contacto, eso también está consignado. Si es contacto de un caso confirmado, eso también es muy importante, y eso sí está consignado. Una última pregunta, doctora. Oiga, respecto a los adultos mayores que se recomienda que se queden aún en casa por la pandemia, sí, ¿cuándo estima el sector salud que este sector de la población pudiera volver a salir a casa? Esto para pues los abuelitos que aún permanecen respetando esta disposición. Fíjense que esta pregunta es muy interesante, porque siempre hemos dicho que son el grupo más vulnerable. Sin embargo, las estadísticas que hemos mostrado todos estos días nos dicen que, aunque sí han sido afectados, no son el grupo más vulnerable, cuando menos para el Estado. ¿Qué lectura o qué interpretación le podemos dar a esto? Pues que ellos sí se han estado quedando en casa, que probablemente es el grupo de población que más está siguiendo las recomendaciones del sector salud, porque pensaríamos que Nuevo León, que es el estado con más sobrevida, con la esperanza de vida más grande en el país, íbamos a tener un gran número de personas de mayor edad fallecidas, por ejemplo, o muchísimos casos en las personas de 60 años y más, y no ha sido así. Y la lectura que le damos a esto es que las personas de ese grupo de edad, puede ser que la experiencia los haga más receptivos y más atentos a las indicaciones. ¿Cuándo vamos a poder salir todos, o cuándo van a poder salir ellos? Pues depende de los siguientes 14 días, si podemos pasar ese escenario.
Yo les recomendaría a los adultos que están en casa, los que tienen 60 años y más, muchas gracias. Tu contribución para el control de esta pandemia en el estado, para llevar estas cifras que sí son alarmantes, pero pudieran ser mucho más alarmantes si no hubiéramos hecho estas medidas. Muchas gracias, porque gracias a ustedes hoy podemos tener capacidad hospitalaria. Gracias a ustedes hoy los decesos, que son muy lamentables, pero están muy controlados. Por favor, los adultos mayores, díganles a sus hijos, a sus nietos a través de videollamadas, transmítanle esa información. Quédate en casa si no tienes a qué salir. Deja que tu familiar que va a trabajar lo haga de manera más segura quedándote tú en casa. Muchas gracias. Canal 28. La